Hernández de hoy y yo les voy a hablar acerca sobre la crisis económica y la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Bueno, esta pandemia se dio por un virus llamado coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Este virus es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los síntomas más habituales que puede presentar una persona contagiada por este virus son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido, del olfato o del gusto. Este virus empezó en China, pero poco a poco se fue extendiendo por todo el mundo. A Europa, a América, hasta llegar a México, principalmente la Ciudad de México, que creo yo que es la ciudad más afectada por este virus, por las miles de personas que la habitamos. Y también porque por un descuido de no portar el cubrebocas, de lavarse las manos, tocarse la cara, pues ha habido bastantes casos. Bueno, como ya dije, gracias a este descubrimiento de este virus y a que se extendió por todo el mundo, se generó una pandemia mundial. ¿Qué significa pandemia? Pandemia significa enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Prácticamente esto se refiere a que gracias a una enfermedad, a un virus, pues genera una pandemia en donde todos estamos expuestos a contagiarnos de dicho virus. Y para esto son las medidas de prevención que nos dieron las autoridades del famoso quédate en casa. ¿Para qué? Para que no te contagies, que sigas esta cuarentena. Al principio sí fue así, de seguir este régimen tan estricto de quédate en casa y no salgas, al menos que sea para lo indispensable, como comida, despensa, productos de limpieza, etcétera. Hay personas que sí siguieron al pie de la letra esto y no salieron de su casa para nada, más que para lo indispensable, y hay otras personas que tienen otro tipo de pensamiento y que no siguieron estas reglas. Pero también por esto se cerraron todos los establecimientos, tiendas, centros comerciales, cines, teatros, acuarios, restaurantes, escuelas, universidades, todo se cerró,
precisamente para seguir esta medida de prevención, para que no hubiera tantos casos de contagio por este virus. Bueno, y gracias a las autoridades de salud y por el gobierno, ellos hacen una estadística de casos confirmados, casos sospechosos y muertes, y en base de todo ese conteo ellos tienen una forma de darle a conocer a la sociedad, a las personas, cómo va mejorando o empeorando la situación del COVID. Y a esta forma de mostrar estas estadísticas se le llama semáforo COVID-19, que se representa precisamente con los colores del semáforo. Bueno, estos son rojo, que significa no salgas si no es estrictamente necesario. En cuanto empezó la pandemia, obviamente teníamos el semáforo rojo. Fue cuando cerraron todo y te dijeron, te tienes que quedar en casa, guardar en casa. Como dije, algunos siguieron eso y pues otras personas no. Pero pues al final de cuentas es el criterio de cada persona. Luego, el siguiente color es el naranja, que representa si puedes, quédate en casa, que es el semáforo con el que está actualmente la Ciudad de México, que aquí ya abrieron cines, restaurantes, acuarios y actividades al aire libre. Y de preferencia te recomiendan que te sigas quedando en casa o que salgas, pero con las medidas de prevención que te dan a conocer. El siguiente color es el amarillo, que significa que hay más actividades pero con precaución. Y el verde es podemos salir con precaución y prevención. Prácticamente el verde es sal, ya no hay riesgo de que te contagies, se supone. Pero de todas formas hay que cuidarse como pues llevando puesto el cubrebocas, lavándote las manos con jabón y pues entre otras medidas de prevención. Bueno, como ya se les había dicho, precisamente el gobierno nos pone 6 reglas básicas. Que la primera es evita salir, si necesitas hacer usa cubrebocas, tanto en espacios cerrados como en abiertos. Sí, el cubrebocas es primordial. El segundo es lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón. Sí, porque, o sea, si tú sales de tu casa y regresas y te tocas la cara, probablemente puede que te contagies por el simple hecho de tocarte la cara. La regla 3 dice, si no necesitas salir, mantén la sana distancia. La sana distancia se refiere a mínimo 1,5 metros de entre cada persona. La cuarta es procura no tocarte la cara, nariz, boca y ojos. Nada, de preferencia. La quinta es entorcer o estornudar, hazlo en el ángulo interior de tu codo.
porque gracias a esta medida haces que las demás personas no se contagien. Y por último, si tienes síntomas, alístate y llama a cierto número para que te den instrucciones conforme cómo llevar este proceso si ya te contagiaste. Bueno, lo siguiente de que les voy a hablar es sobre la crisis económica. Debido a la pandemia se generó una gran crisis. La mayoría de las personas perdieron su empleo y se vieron afectadas muchas personas a las que solo se les pagaba en 30% de su sueldo o menos, haciendo home office. Esto de home office lo hicieron o lo crearon con la finalidad de trabajar desde tu casa y que no tuvieras que salir a tu oficina a trabajar. Y también lo hicieron con la finalidad de que no contagies a tus empleados y demás. Pero desde mi punto de vista, esto de que te pagan el 30% para mí no es justo, porque pues a final de cuentas es una regla la que te obligaron a seguir. Entonces pienso yo que te tendrían que pagar completo, pero lamentablemente hay algunos casos en los que no, deciden no pagarte completo. Y por supuesto, esto de que te paguen el 30% o 20% o menos genera una crisis económica para ti y para tu familia, porque pues obviamente ya no ganas el mismo dinero que antes. Y bueno, a razón de esto se vieron afectados muchos lugares como cines, restaurantes, museos, teatros, escuelas, empresas, todo se cerró para que precisamente todos nos guardáramos en casa. Pero debido a esto la economía se vino abajo, ya que no habían servicios y demás. Bueno, como ya lo dije, lo que te obligaron a seguir es trabajar desde tu casa, y siendo estudiante o maestro te obligaron a dar clases en línea con diferentes plataformas como Teams, Zoom, Classroom, entre otras plataformas. Pero pues al igual esto generó un conflicto por la falta de recursos como el internet y la computadora, porque por supuesto sin internet y sin una computadora, ¿cómo te puedes conectar a dar clases o a tomar tus clases en línea? Entonces, si ya hay una crisis económica en donde a tu papá, a tu mamá te pagan menos, pues con esto, peor aún, hacer el intento por tener un internet y una computadora para que mi hijo o hija se conecte a sus clases. Y bueno, esta es una estadística de lo que precisamente les estoy hablando, que más del 87% de los alumnos están sin clase por el COVID-19. Esto genera a que en varios países se cerraron y siguen cerrados centros educativos en todo